Hola gente linda, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy les traigo un video especial porque vamos a hablar de algunos tips y truquitos que podemos aplicar en nuestro tejido para que el muñeco quede más prolijo, vamos a decirle, ¿sí? Más prolijo. Bien, lo primero, le digo que es como un antes y un después, es el tema del tejido apretado, ¿sí? Usualmente cuando uno empieza con amigurumis arranca siempre con una aguja grande, una aguja 4, inclusive una 4,5. Entonces, como uno empieza con una aguja grande y intenta tejer amigurumis, lo que nos pasa es que el punto queda flojo. Fíjense, esta está tejida con una aguja 4,5, ¿sí? Y esta está tejida con una 2,5. Ustedes dirán, bueno, no hay tanta diferencia, solo en el tamaño, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el tamaño es más grande y a su vez el punto es más grande. Fíjense el tamaño que tiene un punto acá y este tiene casi el doble. ¿Y eso en qué afecta al tejido? Pues en lo que afecta es en la definición, porque los puntos serían como píxeles. ¿Vieron los píxeles? Los píxeles juntitos forman una imagen, ¿no es cierto? Habitualmente. Entonces, en los amigurumis pasa lo mismo. Uno tiene los píxeles, que en este caso serían los puntos, y esos son los que le dan definición al muñeco. Como les había contado en el caso del koalita, fíjense, si miran acá, este yo creo que lo había hecho con 3,5 y este lo había hecho con una 2,5. Acá el koala se ve mucho mejor. Eso es simplemente por tejer apretadito, ¿sí? Como les decía, usualmente cuando uno arranca con una aguja 4,5, 4, 3,5 y naturalmente tiende a tejer flojito. Acá necesitamos aplicar un poco de tensión. Si a ustedes les cuesta aplicar tensión, lo que pueden hacer es o usan una aguja más chica, tipo una 3 o 2,5, o pueden usar una 3,5 y apretar. Y ahí pasamos al segundo tip, que es que cuando uno está haciendo eso, que está aprendiendo a apretar, lo que suele pasar es que no tejemos todos los puntos iguales. Y ese también es un problema. Como yo les decía, los puntos son píxeles, entonces tienen que estar todos igualitos y mejor todos chiquitos para que el amigurumi se vea bien. Si yo agarro y tejo y los puntos me quedan distintos, entonces el amigurumi no se va a ver tan bien. Ahora les voy a mostrar cómo sería cuando quedan distintos. Esto, le digo, nos pasa a todo el mundo. A mí me acuerdo que me pasó que al principio me costaba mucho. Hacía un punto grande, el otro apretado y me llevó tiempo lograr tejer todos los puntos iguales. Inclusive a veces me pasa que, por ejemplo, estoy muy acelerada y me pongo a tejer y me doy cuenta que una vuelta le hice muy apretado. Así que tengo que desarmar y volver a tejer. Entonces, usualmente lo que nos pasa, uy, otra vez se me llena de vello en la curita, es que quizás estamos, vieron que a veces el tejido como muy automático, lo hacemos en automático, ni siquiera estamos prestando atención, entonces a veces quizás empezamos a prestar atención para tejer apretado y de golpe nos distraemos porque pasó algo en la serie de Netflix y volvemos a tejer como hacemos habitualmente porque estamos súper concentradas en lo que está pasando ahí en La Casa de Papel, por ejemplo, y cuando nos dimos cuenta tejimos algunos puntos flojos y otros puntos apretados, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que al principio intenten estar muy concentradas hasta crear el hábito de tejer siempre con la misma tensión, ¿sí? Ahí está. Si miran con atención, algunos puntos están más chiquitos y otros puntos están más grandes. Acá no se ve bien, pero al totalizar la figura se va a notar una desprolijidad y ustedes no van a entender a qué se debe. Entonces, como les decía, intenten agarrar y aplicar la misma tensión. Estas cosas siempre nos pasan, inclusive cuando aprendemos técnicas nuevas, hay que estar concentradas hasta como que la técnica se incorpore
a nosotras y ya lo hagamos de forma automática. A mí, por ejemplo, hace poco empecé a tejer al revés, y para tejer al revés hay que estar muy concentrada. Entonces, cuando practicaba el tejido del revés, no miraba la tele, no escuchaba música, nada. Me quedaba ahí hasta que en un momento lo incorporé y después ya lo tejía normalmente, ¿sí? Después me dice, si les interesa aprender a tejer al revés, me dejan en los comentarios. Muy bien, pasamos entonces al próximo tip. Otra cosa que encima siempre lo digo en los videos es mucha atención al bordado. Uno dirá, ¿pero por qué, no? ¿Qué tiene de especial? Es que el bordado, para mí, en mi opinión, el bordado es lo que le da el alma al muñeco, ¿sí? Sin bordado queda bien, pero con bordado como que queda expresivo, puede quedar contento, puede quedar con cara de travieso, inclusive de nostálgico. Así que es como un toque final que hace la diferencia y créanme, se vuelve más vendible el muñeco. Imagínense ustedes en la situación que están en una feria artesanal, ¿sí? Vieron que hay un montón de stands y un montón de gente vende productos y a su vez un montón de gente vende muñecos. ¿Cómo llamamos la atención de una persona? El muñeco tiene que ser muy especial, tiene que tener algo que lo mires y digas, wow. Fíjense, el muñeco está lindo, está bien, está bárbaro, pero no es lo mismo que esto. ¿Ven? Acá está expresivo, está con cara de sorprendido, ¿no? Es como que tuviera vida, como que me estuviera por hablar. Entonces, esto hace la diferencia. Y no solo hay que bordar la cara, sino que hay que tomarse el tiempo para hacerlo bien, para que quede súper prolijo. Por eso, como yo les digo siempre, intenten bordar tranquilas, tranquilos, tómense su tiempo. Si están con prisa, porque te pasa que a veces tenés que entregar el pedido en 1 hora y todavía no terminaste de coser las partes, bueno, a veces no se puede y está todo bien. Pero cuando ustedes tienen el tiempo, y si tienen unos minutitos, mínimo háganle unas cejas, ¿sí? Con unas cejas ya está, ya es otra cosa. Después ustedes pueden agregar la línea de luz y si tienen más tiempo le agregan las pestañitas, ¿sí? Pero un poquitito de bordado suma, ¿sí? Y hace una gran diferencia en el muñeco. Otro tip que les quiero dar es detalles. Eso es importante también. Es decir, si en una feria artesanal tengo un montón de stands con gente vendiendo muñecos, yo también tengo mis muñecos, ¿cómo llamo la atención de la persona? Entonces, detalles, agregando detalles a los muñecos. Yo, la verdad, soy bastante, no suelo agregar muchos detalles en cuanto, qué sé yo, ropita, gorrito. Ocasionalmente lo hago, ¿sí? Pero más que nada porque yo me oriento a vender patrones para tejedoras y tejedores que se dedican a vender. Entonces mis patrones tienen que ser sencillos. Pero lo que ustedes tienen que hacer es tomar el patrón estándar y luego agregarle algún detalle. Puede ser, por ejemplo, en el caso acá de Clementino, pueden agregarle un gorrito, pueden tejerle unas hojitas en el pelo, pueden hacerle una bufanda, ¿no? Algo que se diferencie de todo el otro que pueda haber. Porque quizás ustedes no están en una feria artesanal, no van a ir a una, pero internet es básicamente una feria artesanal porque hay un montón de gente que hace muñecos tejidos. Entonces ustedes tienen que pensar que una persona va a ver muchos ositos. ¿Cómo hace para recordar ese de ustedes que acaban de ver? Entonces tiene que haber algún detalle que lo diferencie, ¿sí? Algo que haga que la persona se detenga a verlo y que les pregunte a ustedes, ¿cuánto sale ese osito? ¿Sí? Entonces, tiene que tener algo especial, ¿sí? Algo especial. Como por ejemplo acá está Fridita. Yo, ¿qué hice? Cuando diseñaba esta Fridita, primero me fijé en todas las Fridas y qué estilo tenían todas las Fridas que estaban y busqué hacerle algo completamente distinto. Por eso yo le hice los bracitos así, como si tuviera una camisa con volumen, le hice este cuellito, le cambié el color de la pollera, el estilo, le hice más alta, digamos, fui pensando en todas esas cosas, porque claro, ya de por sí Frida tiene muchos detalles, entonces, ¿cómo hago algo distinto a todo lo que ya está? Por eso les digo, intenten agregar siempre algún detallecito que sea como una firma de ustedes, ¿sí? Miren acá, en este caso, por ejemplo, yo a este elefantito lo que hice fue, le agregué un gorrito
y una bufandita para hacerlo diferente, ¿sí? Y también en otro aspecto en que lo pueden hacer diferente al muñeco es en el uso de los colores, ¿no? Uno puede salir de lo convencional. Yo tengo este osito. El osito uno siempre piensa marrón, ¿no? Marrón o blanco o el color del panda, pero si uno quiere hacer algo diferente, puede ir y hacer algo así, algo en otros colores. Esto también serían detalles de color, ¿sí? Así que pueden hacer algo diferente y especial solamente cambiando los tonos del muñeco, ¿sí? Pero esto de los detalles también además suma mucho a la hora de vender, porque no es lo mismo que yo haga este osito así, que haga el osito, qué sé yo, sosteniendo, no sé, una paleta de tejida o con flores o ¿no? con hojitas acá en la cabeza. No es lo mismo, ¿sí? Y más si uno vende online. Así que piensen en eso y recuerden, los detalles suman un montón. Otro tip muy importante es tener cuidado a la hora de tejer que no se nos enganche el hilo, que es algo que nos pasa siempre cuando estamos comenzando. Pero yo empecé tejiendo amigurumis con lanas hasta que me entero que era mejor tejerlo con hilo. Y el hilo me pareció muy complicado de tejer, me acuerdo se me enganchaba cada 2 minutos. Entonces es un error que uno suele cometer al principio, pero después con el tiempo uno lo va corrigiendo. Pero ¿qué pasa? Al engancharse el hilo, el muñeco también tiene un aspecto como de usado. Entonces, ¿cómo pueden corregir eso si están comenzando? Bien, les digo también un detalle. Cuando yo cambié a hilo, ahí empecé a usar una aguja chica, que era una 2,5. Pero claro, yo no estaba preparada todavía para eso. Y se me enganchaba el hilo como ven acá. Entonces lo que les conviene hacer es, de última, sacan la aguja, la 2,5 y la cambian por una más grande, 3,5, porque les va a resultar mucho mejor para agarrar todas las hebras, ¿sí? No se les va a enganchar. Y de última, si quieren tejer apretadito, con una más grande, una 3,5, tejen apretado, que lo van a poder hacer perfectamente, ¿ven? Entonces, en vez de usar una 2,5 y que se desenganche el hilo, la cambian, ponen una 3,5 y tejen apretado y asunto resuelto. Y así el muñeco va a quedar mucho más prolijito. Otra cosa, ya que estamos hablando de enganchar el hilo, una de las razones por las que también se nos engancha el hilo no es precisamente porque nosotras estamos tejiendo mal o no estamos sabiendo tejer bien. A veces hay ciertos ovillos que tienen muchas hebras, que son más gruesitos, y si ustedes los miran cuando los van a comprar, van a ver que tienden a abrirse acá, ¿sí? Hay partes, digamos, tienen muchas hebras. Yo justo tengo un ovillo que lo tengo guardado hace muchísimos años y no lo uso nunca porque no me gusta para nada, pero tengo guardado porque me encanta el color. Tiene 12 hebras, es súper grueso, es decir, 12 hilitos. Fíjense, este tiene 6. Bueno, yo tengo uno que tiene 12, el doble de esto. Y claro, como son muchas hebras, tiende a abrirse. Entonces, ¿qué pasa? Si se abre, vamos a abrirlo acá a propósito. Ahí está. Si se abre, es mucho más probable que el hilo se nos enganche, ¿ven? Es mucho más probable porque como está todo separado, hay que agarrar todas las hebras, un desastre, ¿sí? Un desastre, así que miren mucho eso. Y ahí vamos al siguiente punto, que es la elección del hilo. Tómense su tiempo para elegir el hilo, porque elegir el hilo es clave también. En el caso acá del hilo de algodón, yo tengo 2 marcas que me gustan mucho y les voy a decir por qué. Miren, esta es otra marca que la estoy conociendo ahora, que está muy bien, pero a mí particularmente me gusta más esta, que es la LHO, que es la que más uso. ¿Por qué? Porque esta está bárbara, es muy suavecito este hilo, pero tiene este problema que no está tan, así tan, ¿cómo se le diría? No me sale la palabra. Agarradito como este está bien agarradito, y si miran la punta, fíjense que ni se desarma, ¿ven?
Usualmente en otros ovillos vienen así, voy a mostrarles acá que seguro me va a pasar con este. Bueno, acá no porque lo corté, pero usualmente si ustedes miran, algunos ovillos vienen así, en la punta. Ya vienen abiertos, como ya tiene una tendencia a abrirse. En vez, hay otros que no, vienen más compactos y el extremo bien cerradito, ¿sí? Así que tómense el tiempo para elegir bien el hilo, porque también si uno elige un hilo muy grueso que se desarma todo, es muy difícil poder, primero que les va a costar mucho tejer con eso y que les quede prolijo, ¿no? Y también que es muy difícil que quede bien y que les resulte fácil tejer, ¿sí? Así que en esto les recomiendo elegir muy bien el hilo. Yo la verdad este hilo LHO me encanta, también me gusta mucho el de cisne, pero acá en Rosario me cuesta conseguirlo, pero son las dos marcas que para mí son lo mejor. Y ustedes no sé en qué país están, pero busquen un hilo que les resulte fácil tejer y que quede muy prolijo en el acabado, ¿sí? Y como último tip, les quiero decir que para mí una forma muy sencilla de tejer y que el muñeco te quede prolijito es eligiendo un patrón sencillo. Más cuando estamos comenzando, ya cuando estamos a un nivel avanzado ya ahí no pasa nada, pero cuando estamos comenzando, a veces, a mí me pasaba, por ejemplo, qué sé yo, me pedían algún, qué sé yo, un unicornio raro, qué sé yo, y no tenía el nivel para hacer ese unicornio raro, entonces el muñeco intentaba tejerlo y me quedaba bien, pero no me quedaba tan bien, porque claro, me faltaba todavía mucha práctica. La práctica es lo que nos ayuda a mejorar en cuanto a la calidad del muñeco, ¿sí? Practicar, 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 eso es como que, eso es lo mejor, más que nada, por ejemplo, para que los puntos nos queden iguales. Para que los puntos nos queden iguales es clave practicar un montón, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos comenzando, encima estamos haciendo un emprendimiento con los muñecos tejidos, les conviene buscar patrones que ustedes ya conocen y ya les resulta familiar y les resulta fácil. Y de última, toman ese patrón que ustedes conocen y le dan unos toquecitos personales, ¿sí? Entonces, como yo les digo, qué sé yo, agarran el patrón de Casimiro, ya conocen este patrón y les piden un oso, agarran este y lo hacen marrón y listo, ya está, ¿sí? Busquen patrones que ustedes ya los conozcan, que les resulta fácil, cómodos, ¿sí? Y si no, nunca hicieron, les piden que yo un conejo, y ustedes nunca hicieron un conejo, buscar algo que ustedes lo miren y digan, esto parece sencillo, y hacer algo simple, porque si uno está comenzando y encima agarra un patrón muy complejo, bueno, no va a quedar perfecto y quizás nos sentimos, nos frustramos o creemos que no lo podemos hacer, y a veces es simplemente la falta de práctica y otra vez la falta de que no tenemos técnicas todavía, ¿no? Que no sabemos todo. Cuando descubrí el mundo de los amigurumis, lo primero que hice fue comprarme una revista con patrones de amigurumis y me enamoré de un zorrito que estaba en la tapa. Y claro, yo no tenía, digamos, sabía muy poco de tejido y quise hacer ese zorrito. No saben el tiempo que perdí con ese zorrito y las veces que destejí el muñeco y no me salía y no me salía y no me salía. Y me quedaba muy mal y me llegué a frustrar muchísimo con ese zorrito. Hasta que en un momento dije, no estoy preparada para esto. Lo dejé a un lado y empecé de lo básico. Empecé a hacer pelotitas, ¿no? Formas triangulares, porque me di cuenta que no tenía el conocimiento para meterme en algo así, ¿sí? Encima el muñeco era complejo, no era un zorrito simple, era un zorrito difícil. Entonces, por eso les digo, cualquier cosa, busquen patrones que ustedes conocen, patrones simples, esos primeros que hicieron, y busquen mejorarlos, ¿no? Pulirlos un poquito, cambiarles los colores y listo. Van a ver que les va a quedar re bien. Lo más importante que tienen que tener presente es que no hay que frustrarse, hay que entender que somos humanas, somos humanos, que estamos aprendiendo, que esto nunca se va a terminar, este aprendizaje. Créanme, hay muchísimo de esto por aprender. Yo aprendo todos los días de amigurumis y cuando aprendo algo nuevo,
me doy cuenta de que hay un montón de cosas más por aprender que no se termina. Así que no hay como un punto final donde uno dice, ahora, si llego ahí, ya sé todo, ¿no? Porque siempre uno está en constante evolución, aprendiendo técnicas nuevas, aprendemos a tejer con materiales nuevos, así que siempre vamos a estar aprendiendo y uno tiene que aceptar eso y ir tranquilo, tranquila, experimentando, practicando mucho, hasta lograr lo que uno quiere lograr, ¿sí? Espero que estos tips les hayan resultado muy útiles. Todos los patrones que vieron acá, les digo, son todos gratis. Los encuentran algunos como Casimiro, está en YouTube. El koalita está en YouTube, la estrellita también. El elefante y la Frida. Y Clementino, aún no. Pero prontito lo van a estar. Pero están todos los patrones escritos gratis en Instagram, así que si los quieren utilizar pueden hacerlo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, le dan like y lo comparten, y si les gusta lo que yo hago, no dejen de suscribirse a mi canal. Muchas gracias y será hasta la próxima.